Listo. Ahora sí. Bueno, nos habíamos quedado en que los avances de Von Braun todavía estaban muy vigentes en la Estación Espacial Internacional y todos los avances que habían logrado los soviéticos todavía perduran hasta nuestros días. ¿Por qué decimos que los soviéticos realmente fueron los que ganaron la carrera espacial? Bueno, aquí lo tenemos, el verdadero vencedor de la carrera espacial. ¿Por qué consideramos a nosotros que son los soviéticos? Por todos los avances que lograron conseguir en materia de tecnología espacial. Por ejemplo, vamos a tener que son los primeros en poner un satélite en órbita, que es el satélite Sputnik. Vamos a tener que también son los que lograron mandar la primera cápsula tripulada a la órbita. Era la perrita Laika, una perrita que encontraron en las calles de Moscú y de hecho aparece ahí en su presentación. Y también tenemos que fueron los primeros que llevaron al espacio, bueno, no al espacio, bueno, a la órbita, sí, ya es el considerado el espacio, a un ser humano que fue el ruso, hijo de campesinos, Yuri Gagarin. ¿Quién va a ser este señor? Va a ser el primer cosmonauta en la historia de la humanidad. De hecho, cuando regresa Gagarin a Rusia, es recibido como un héroe nacional, todo el mundo lo quiere, aparece por todos lados y su rostro está en todos los diarios del mundo prácticamente. Esto es interesante, esto es pertinente que nosotros lo señalemos por lo siguiente. Se dice que durante el proyecto que buscaba llevar al primer cosmonauta al espacio, eh, lo que hicieron los soviéticos fue juntar a las personas que cumplían con las características para poder lograrlo y fueron descartando para ver quiénes eran los más aptos. La competencia final se llevó a cabo entre dos, Yuri Gagarin y otro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eran dos finalistas los que tuvieron. Ambos tenían la misma capacidad, tanto física como psicológica, para poder aguantar el viaje a la órbita espacial y al final se decantaron por Gagarin. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tenía bonita sonrisa y era más galán que el otro. Nosotros podríamos pensar que estas son consideraciones que tendrían poca ética y que no tendrían nada que ver, pero en ese momento sí tenían mucho que ver. ¿Por qué? Porque los soviéticos sabían que si eso se lograba, ellos pensaban que si se lograba la hazaña que ellos estaban buscando, la cara de Yuri Gagarin iba a estar por todo el mundo como efectivamente fue. Todos los periódicos de ese año tenían una imagen de Gagarin sonriendo en el espacio exterior. La propaganda que se logró a partir de eso fue muchísima. Había cientos de carteles en toda Rusia, bueno, en toda la Unión Soviética en ese momento, con su cara sonriente, con el casco espacial, guiando hacia el espacio exterior, a los de la Unión Soviética. Ustedes pueden buscarlo, pónganle Yuri Gagarin, póster, propaganda, y van a ver todas las cantidades que se hicieron de propaganda. Esto es realmente por lo que se eligió al candidato más galán, entre comillas, porque buscaban que su rostro nunca se olvidara, que la sonrisa de Yuri Gagarin nunca se olvidara de las personas que lo vieran. Que siempre esa sonrisa fuera el emblema y el símbolo de la primera persona, el primer cosmonauta en la historia de la humanidad. Por eso es importante señalar esto de Yuri Gagarin. Independientemente de la fortaleza física, emocional, mental y lo que fuere, también influyeron otros factores, en este caso estéticos. Pero bueno, eso al respecto de nuestro apartado de la historia universal. Vámonos a un capítulo de la historia mexicana, un capítulo un poco oscuro que es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera es a lo mejor alguno que si todavía tienen a sus abuelos o bisabuelos, pudieron haberles contado de alguna, ya sea de sus consecuencias, de alguna de sus enfrentamientos, no sé. En mi caso yo sí que tuve a mis bisabuelos hace unos cuantos años, sí contaba sobre la Guerra Cristera y sobre los horrores que se vivían en esa época. De hecho, él llegó a contarnos que durante esa época metían a las mujeres en las letrinas de sus casas, o sea, a sus hermanas, a sus tías, para que no se las encontraran las fuerzas federales. Pero pues nada, vamos a ir más o menos viendo de qué se trata la Guerra Cristera. Para empezar, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la Guerra Cristera? De 1926 a 1929. Principalmente
en los estados del centro y el occidente de México. ¿Por qué? Porque eran los estados donde el catolicismo estaba mucho más arraigado en las personas. ¿Por qué? Porque también había muchos campesinos que veían en la religión la única manera de una manifestación más allá de la dura vida que se vivía en la tierra, en el llano, en el hecho de tener que arar la tierra. Entonces ellos veían una ruta de escape, por así decirlo, en la religión. Era, por así decirlo, el bálsamo que ellos tenían para buscar tener una vida mejor, ya fuera en la vida eterna o en el momento en el que ellos se sentían en contacto con la espiritualidad. Por eso se cree que fue más que nada en los estados del centro y del occidente del país. Aparte de esto, eran los estados con mayor producción agrícola y por eso mismo eran los soldados sublevados, eran los campesinos sublevados. ¿Cómo comienza todo esto? En un pequeño poblado de Zacatecas, donde unas fuerzas federales quieren detener a un párroco, a un sacerdote, y la comunidad se levanta en armas para defenderlo y liberarlo. Todas estas cosas empezaron a volverse cada vez más comunes y más comunes y más comunes y más comunes, hasta que se volvió ya una guerra prácticamente declarada entre el Estado y las fuerzas de los campesinos. Los campesinos estaban bajo la consigna de Viva Cristo Rey, era su grito de guerra, y utilizaban muchas veces también la famosa guerra de guerrillas, que era que como conocían muy bien sus alrededores, conocían muy bien los caminos que llegaban a sus pueblos, se escondían en los cerros, se escondían en las laderas, se escondían en los cañaverales, y de ahí los militares, como no tenían una experiencia como tal en una geografía a la cual no estaban acostumbrados, se veían un poco en desventaja. Pero ¿cómo comienza todo esto? Por el sometimiento de la iglesia por parte del Estado. Como Plutarco Elías Calles quería que la iglesia se sometiera a los designios que estaba proponiendo su gobierno, muchas veces las iglesias no estaban de acuerdo porque les limitaba, primero que nada, pues hay que ser bien realistas, ¿no? Les limitaba muchos privilegios, no los permitía participar en la vida política, lo cual esto no agradó mucho a los curas. Y también es cierto que lo que Calles pretendía va a ser una regulación de todas las iglesias católicas que existían en México. Si bien la iglesia católica a nivel mundial obedece como sede central al Vaticano, lo que hizo Calles fue instaurar la iglesia mexicana, y así las iglesias católicas a lo largo del país no solamente debían rendirle cuentas, por así decirlo, al Vaticano, sino también al Estado mexicano. Precisamente por esto hubo un gran descontento, hubo una serie de implementaciones, como lo fue la ley Calles. ¿Qué decía y qué estipulaba la ley Calles? Bueno, pues básicamente era una restricción hacia el culto católico, donde limitaba el número de sacerdotes por habitante, no les permitía tener propiedades, no podían incursionar ni opinar al respecto de la vida política en México. También negaba la existencia de escuelas católicas como tal, cerró algunos conventos, cerró algunos templos, y todo esto a so pena de que quien no lo cumpliese iba a tener pena de cárcel. Entonces esto no gustó nada a los feligreses mexicanos, que pues como la iglesia era la única institución realmente arraigada en el pueblo mexicano, pues lo vio como una bofetada prácticamente. El pueblo no lo tomó a bien, ellos no les pareció que Calles quisiera quitarles el culto religioso, quisiera quitarles sus creencias prácticamente, y se levantaron en armas. La iglesia mexicana dijo, ayúdenos con sus oraciones y con sus propuestas pacíficas, pero lo que hizo el campesinado no fue de manera pacífica, sino que se levantó en armas. Entonces empezó a haber una persecución, empezó a haber una guerrilla entre las fuerzas federales y los campesinos, por ejemplo, y esta guerra se prolongó durante 3 años hasta que se llegó a un acuerdo en el gobierno de Emilio Portes Gil en 1929, junto con los obispos de Jalisco y Zacatecas, si no me equivoco. Fue así la manera en que se llevó a cabo la pacificación de la guerra cristera, que duró 3 años, y se estima que aproximadamente cobró unas 80,000 víctimas en esos 3 años.
Que claro, estas cifras son aproximaciones. Todos sabemos que en estas cuestiones bélicas nunca se tiene una cifra exacta de los fallecidos o de los heridos. Pero pues durante este tiempo se vivió una tensa inestabilidad política. ¿Por qué? Porque los templos estaban cerrados y no permitían que se oficiaran misas. Se empezaron a dar estas cuestiones de los mártires de mexicanos que eran sacerdotes, que eran seminaristas, que aún con la prohibición impuesta por el Estado, ellos seguían oficiando misas de manera clandestina y pues muchos de las fuerzas federales los buscaban para después ejecutarlos. De hecho, muy cercano aquí a nosotros, si alguno es de alguna comunidad de por aquí cerca, no me dejará mentir que uno de los mártires de la guerra cristera es precisamente el Padre Nieves, ahí creo que para Salvatierra, si no estoy mal ubicado, es uno de los mártires de la guerra cristera. Como él, hubo varios a lo largo de la zona del país, de la zona media del país, que seguían buscando los ideales de la libertad de cultos, ¿no? Y pues nada, esto es al respecto de la guerra cristera, otro de los episodios oscuros de la historia de México contemporánea, lo cual nos deja pensando lo siguiente: un estado de guerra civil prácticamente eterna. ¿Por qué? Porque como hemos visto desde que se levantaron en armas, desde que empezó la revolución, desde que empezó la independencia, perdón, ha habido una serie de levantamientos, ha habido una serie de enfrentamientos que van a ir permeando hasta ya casi muy entrados los años 40 mexicanos. Entonces, pues eso nos dice de cómo hemos vivido en una serie de inestabilidades políticas que hasta la fecha pueden perdurar, ¿no? Siempre estamos en una guerra constante, ya sea contra un invasor enemigo o contra nosotros mismos. Entonces, pues ahí queda el dato para ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo para que, para que estén sucediendo las cosas de esta manera. Y pues nada, esto es todo para la sesión de esta semana, nuestra sesión número 11. Espero que este video les ayude, espero que este video les guste. Y cualquier duda, ya saben, ahí estoy para que podamos resolverlo. Espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y no bajen la guardia en estos últimos días, más bien en estos próximos días, que se supone que es el pico un poquito más peligroso con esto de la pandemia. Entonces pues vamos a mantenernos todavía en nuestras casas y a cuidarnos mucho. Lávense las manos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.